verdad como que no estaba tampoco tan desarrollado en ese año, no sé, 2003, 2004, no existía lo que es como la internet, que hay páginas para buscar trabajo, está la bolsa en este momento de la Universidad de los Andes, por ejemplo, en mi caso, que yo consiguió después trabajo a través de eso, pero en esa época no existía nada, nada de nada. Entonces, nada, pues empecé a buscar trabajo y con contactos por acá, contactos por allá, y al final, bueno, llegué a un trabajo en el cual era una clínica pequeña y el director de la clínica era un supernumerario. Entonces, en verdad, como que, a sacar un poquito más. Gracias a eso me dieron como ese trabajo y ahí estuve un tiempo y después encontré otro trabajo, pero claro, igual me pasó algo que yo nunca había trabajado fuera del Opus Dei. Yo nunca había interactuado con otras personas que no fueran gente de la obra. Eh, cómo iba a ser esta interacción también con hombres, porque yo tampoco había tenido como esa oportunidad ni tampoco ese desarrollo. Entonces, para mí igual fue como complejo. Después yo me cambié de trabajo a otro trabajo. Y claro, ahí era en una planta yo estaba en el área de bienestar, era una planta súper importante acá en Chile y me tenía que relacionar con mucha gente. Y eh, después me cambié de nuevo trabajo, a otro trabajo, buscando mejoras económicas siempre. Tenía un sueldo súper bueno, súper, súper bueno. Y eso fue como mi último trabajo antes que me fui. Pero para mí fue súper difícil. eh, Me sentí súper sola en el momento que me dijeron que me tenía que empezar a buscar trabajo afuera, porque yo estudié administración de servicios básicamente porque yo iba a trabajar en una casa de la obra. Ese fue como mi fin, no sé, quizás como que me lo planteé mal, si lo miro desde este punto de vista, lo planteé mal, pero en el fondo yo estudié administración porque yo quería trabajar en eso toda mi vida. Entonces el hecho de que me dijeran de un minuto a otro, tú ya no vas a trabajar acá, sal y busca pega como podáis, para mí fue súper complejo. La verdad que fue muy complejo, me costó mucho, mucho, mucho. Me sentí súper sola y desilusionada porque la verdad que un poco tenía que reorientar mi vocación profesional. Entonces me orienté como mi carrera de administración de servicios es una carrera súper versátil y que en el fondo es como ingeniería comercial, como administración de empresas, pero más con un toque más humanista. Yo por eso me enfoqué más por el lado de recursos humanos, bienestar, y ese ha sido ha sido como mi foco hasta el momento, en el fondo. Siempre he tratado y he estado trabajando con gente alrededor mío, gente que he podido ayudar, que he podido orientar, que he podido acoger, eso ha sido como mi norte. Y entonces, claro, fue súper duro, pero bueno, nada. Después, como yo ya no estaba trabajando en una administración, pasé como 3 años ahí en Millantué, en esta casa donde vivían numerarios auxiliares, y me cambiaron de casa. Y ahí me llevaron a otra casa, porque todos los años en la obra nosotros nos cambian de casa, nos cambiaban de casa, bueno, se cambia la gente de casa, eh, y me llevaron a una casa que quedaba en otra comuna, que es la comuna de Ñuñoa, acá en Santiago, en una comuna que era como súper bohemia, un barrio que a mí nunca me gustó, la verdad. Pero fue porque en el fondo yo lo pasé súper mal esos 3 últimos años. Y básicamente es por eso que no me gusta como volver ahí. No tengo como, la verdad es que nunca he vuelto ahí. Tengo un par de amigas que viven ahí, pero la verdad es que como que voy, entro y salgo como de la comuna o del sector.
porque me trae muy malos recuerdos. Yo los 3 últimos años que viví en esa casa lo pasé súper mal. Eh, eh, Fueron años que como que un poco se acentuó todo lo que yo, quizás viéndolo con más distancia, vine viviendo durante todos los años desde muy chica. Es decir, en el fondo, eh, yo siempre he estado full preocupada de toda mi familia. Siempre, por el hecho de ser como la hermana mayor, siempre he tratado como de, siempre me he preocupado de mi hermano cuando yo era chica, no sé, pues estaba todavía en la casa de mis papás y me levantaba en la noche de repente para cambiar los pañales a algunos de mis hermanos chicos, o estaban llorando y yo me levantaba, ayudaba a mi mamá en ese sentido, no sé. Entonces, como que eh, siempre me costó mucho entender como eso, como que trataran de desapegarme de mi familia, como esto de mantener la distancia, no hablar por teléfono, no sé, yo me acuerdo de los cursos anuales que pedía ir a hablar por teléfono y claro, en esa época no existían los celulares, o existía muy poco y yo tampoco nunca tuve acceso a un celular hasta, no sé, hasta un poco antes de irme en el 2008. Nunca tuve acceso porque no me dejaban tener. Entonces, siempre pedí permiso para ir a hablar por teléfono, los veranos. Obviamente que nunca más fui a vacaciones familiares y yo me vine el 94 a Santiago y nunca más estuve con mis hermanos chicos y los dejé muy chicos. Entonces, bueno, ahí también tengo una relación que ellos reconstruyendo en el tiempo de acercarme a ellos porque yo no viví con ellos. Es decir, con los 4 más chicos, la verdad, eh, tengo más de 10 años de diferencia con algunos, entonces igual es harta la diferencia en años. Y como yo después nunca más pude estar con ellos, entonces por eso no tuve una relación. Me costó mucho entender eso, que en el fondo no podía llamarlos por teléfono tanto, ni tan seguido, no podía venir a verlos, ir a verlos a Concepción. Y las veces que siempre iba, no sé, viajaba de noche en bus, me volvía el domingo en la noche y tenía que llegar a seguir trabajando, a seguir estudiando y muchas veces también se me hizo correcciones porque yo, estando en Concepción, me quedaba a alojar en el centro de la obra de las mujeres, pero yo llegaba a veces, según ellas, muy tarde de la casa de mis papás. Entonces, con lo poco que los veía, más encima tampoco me podía quedar tan tarde porque si no recibí una corrección fraterna, que es esta corrección que te hacen y te dicen, oye, te estás quedando hasta muy tarde, tienes que llegar más temprano al centro, tienes que llegar a la tertulia después de la comida por lo menos para compartir con las otras numerarias del centro, pero yo iba a ver a mis papás que casi nunca los veía, entonces, y a mis hermanos también. Entonces, para mí fue algo muy complejo. Yo creo que como que luché internamente con eso durante todos los años que estuve en el Opus Dei. También el hecho que con mis amigas, yo tengo 3 amigas o 4 del colegio que somos súper, súper amigas, 3. De hecho, tengo una que yo la conozco de que tengo 4 o 5 años, así, y que mis papás eran muy amigos de su papá y todo, y yo me alejé completamente de ella. Es decir, yo salí del colegio y nunca más las vi casi, no fui a su matrimonio, no participé de nada lo que tiene que ver con mi círculo de amigas. Yo me dedicaba a hacer apostolado y a trabajar en las casas de la obra, tenía que dar charlas en las tardes, yo llegaba a mi trabajo y tenía que llegar a dar clases, a dar charlas de formación. Entonces, la verdad es que la vida era como súper intensa y desde muy chica, como te contaba, que yo desde los 14 años y medio en el mismo como loop todo el rato y sin poder como detenerme a pensar un poco realmente qué es lo que quiere la Pilar, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que le gusta. Y yo creo que es algo que también hasta el día de hoy me cuesta mucho pensar qué es lo que me gusta hacer a mí o qué es lo que me gustaría hacer.
Muchas veces si me preguntan, no sé, hasta de comer algo, me cuesta elegir. Es decir, ya, no sé, pídeme lo mismo que tú, le digo a Nana, a mi marido, me cuesta, me cuesta disfrutar la vida, me cuesta, yo creo que ahora en los últimos años he aprendido a de repente a darme el tiempo y el derecho a no hacer nada. Y bueno, los 3 últimos años fueron para mí súper, súper, súper difíciles. Lo pasé súper mal en la casa que estuve. Me sentí como súper como coartada en muchas cosas. Eh, no sé, en esa época se casó uno de mis hermanos en Concepción. Yo sí fui al matrimonio. Obviamente que fui solamente a la mitad del matrimonio, sí fui solamente a la misa y después a la comida, porque a la fiesta no me iba a quedar, obviamente, porque yo era numeraria, no podía quedarme a una fiesta. Y lo otro que también me costó mucho y me dio mucha pena es que yo quería comprarme algo bonito para el matrimonio y al final fui con ropa prestada o ropa usada, no sé. Creo que me compré las chalas nomás. Pero me dio mucha lata porque, no, era uno de mis hermanos que se casaba, era el segundo de mis hermanos que se casaba, mi otra hermana, bueno, la verdad es que no me acuerdo mucho cuándo fue su matrimonio, es decir, no me acuerdo del momento, pero de la circunstancia donde yo estaba, pero de este sí. Y pasó también que ese año se murió mi abuelo paterno, mi papá lo pasó súper mal con la muerte de su papá y yo fui para el funeral de mi abuelo. Mi abuelo era una persona súper importante en mi familia, era mi único abuelo que yo tenía vivo porque el abuelo materno, el papá de mi mamá, se murió a los pocos meses que ella se casó, entonces yo no lo conocí, nadie, ninguno de nosotros lo conoció. Entonces, para mí era una persona, mi abuelo paterno era una persona súper presente en la familia. Nosotros cuando chicos íbamos a almorzar todos los domingos a la casa de ellos, es decir, era una persona que estaba súper presente dentro de mi vida. Y cuando se murió mi papá lo pasó mal y yo nunca lo había visto así de mal. Mi papá es una persona como que le cuesta como expresar a veces sus sentimientos y en ese momento él se pone a llorar y estuvo súper mal y todo. Y yo llamé a mi jefa en ese momento, mi jefa del trabajo, y le pedí que quedarme 1 o 2 días más, no me acuerdo. Y me dijo, sí, no hay ningún problema, quédate y todo. Y bueno, obviamente que avisé en el centro. Cuando volví a Santiago, la directora del centro me llama la atención que por qué yo me quedo más días en Concepción, como en el fondo yo lo vi, lo tomé de esa manera. Y la verdad es que para mí fue un tema súper complejo. Me dijeron, yo me sentí tratada muy mal, súper cuestionada, y la verdad es que yo no estaba haciendo nada malo, estaba con mis papás. Entonces, bueno, en ese centro yo siempre, bueno, me acordé muchas cosas viendo el documental porque el teléfono estaba en un pasillo, uno nunca tuvo una conversación privada con su familia, ni con una amiga, ni con nada. Yo no tenía tampoco acceso celular, no me dejaban tener celular en el año 2005, 2006. Yo no tenía celular, no podía tener celular. Eh, Tenía una cuenta Vista, que es una tarjeta, porque tampoco tenía cuenta corriente bancaria, porque tampoco podía tener. Mi sueldo estaba obligada a tener esa cuenta Vista porque en la empresa donde yo trabajé, las empresas donde yo trabajé fuera del Opus Dei, el sueldo no te lo podían depositar en la cuenta de un tercero, porque intenté que se lo depositaran a una de las directoras del centro, pero no te lo permitían. Por lo tanto, yo tuve que sacar esta cuenta que era como una sola tarjeta de débito para pagar y sacar plata. Como se llama acá en Chile como chequera electrónica. Entonces, la verdad es que como que sentí que era todo así como muy restrictivo. Es decir, me sentí esos 3 últimos años muy cuestionada. Bueno, pasaron cosas en mi familia. Falleció un súper amigo de uno de mis hermanos en un accidente automovilístico que iba mi hermano. Entonces, como que se me juntaron muchas cosas. Yo trabajaba muy lejos de la casa, por lo menos a 1 hora, y tenía que ir en micro, en metro, en la micro de la empresa que tenía que correr para poder tomarla porque si no se pasaba y tampoco me podía ir con ninguno de los gerentes
porque eran hombres, pues no me podía ir sola en un auto con un hombre, entonces también era todo así. Y esta empresa queda en un lugar que es como medio peligroso en Santiago, que es Puente Alto. Entonces, bueno, yo iba en metro, en micro, las veces que pedía el auto, pues en el auto habían como, en la casa habían como 3 autos, nunca me lo prestaron, porque el auto estaba designado para otras personas que trabajaban en la Universidad de los Andes, para la directora. Yo no tenía esa salvedad o ese derecho. eh, y no sé, de repente se me ocurrió, por ejemplo, ir a un gimnasio, pero era un gimnasio pura mujeres. Entonces me dijeron, ah, ya, puedes ir, pero solo un día, pero un día no es nada, pues, estoy como para desestresarme y todo. No, que lo que pasa es que tú tienes que, no tienes más tiempo y tienes que dedicarle tiempo a la labor apostólica. Entonces, bueno, ya, una vez al gimnasio. Entonces, como que suma y sigue, y yo empecé como a meterme en este loop de la verdad que fue complejo. Fueron 3 años súper, súper complejos. Yo además estaba a cargo de la administración de la casa. Es decir, aparte que yo trabajaba afuera, aparte que yo tenía la labor apostólica, aparte yo estaba encargada de la administración de la casa, si tenía que hacer las compras del supermercado, tenía que hacer los menús semanales, tenía que, si había alguna fiesta, alguna cosa especial, un cumpleaños, cualquier cosa, tenía que organizarlo, tenía que tener todo, además que la casa donde yo vivía, venían personas de afuera como agregadas, que eran miembros del Opus Dei que, si bien son célibes también, como las numerarias, pero pueden vivir con su familia o pueden vivir solas. Pero ellas iban todos los días a la casa y estaban, entonces más encima, no era solamente como las 10 que vivíamos en la casa, sino además atender a estas otras personas. Eh, y bueno, me pasó que en la casa donde yo vivía habían numerarias que estaban con problemas mentales, psiquiátricos muy, es decir, que yo no sé en realidad el diagnóstico, pero estaban gran parte del día acostadas. Tomaban muchos medicamentos, habían varias personas en esa casa que tenían problemas mentales, entonces yo empecé a pensar, no quiero que pasen los años y yo terminar como esas personas, porque la verdad que y ahí, bueno, yo ahí, entre medio, empecé con todos estos cuestionamientos y cosas, y me llevaron a una psicóloga que trabajaba en la Universidad de los Andes, y empecé con un tratamiento psicológico. Y, y bueno, y en paralelo empiezo a cuestionarme un poco el tema de seguir o no seguir, yo no me quería decir. Más que nada, fueron como dos cosas. Una es que me proyecté hacia la vejez, dije, no quiero terminar así. Y que también empecé como con mucha rabia interior de sentir que yo trabajaba, hacía apostolado, estaba a cargo de la administración de la casa, pero en verdad no tenía como derecho a nada, porque no podía ver tanto a mi familia, no tenía, si quería comprarme ropa, nunca me podía comprar. Al revés, siempre me criticaron que según ellas yo tenía mucha ropa, me sacaban todas las cosas de mi closet para que las ordenara, porque tenía muchas cosas, eh, que siempre un poco como mofándose que yo siempre andaba como súper combinada y todas esas cosas como, bueno, tonteras, pero no. Entonces como que siempre era un tema el tema de la ropa. Y que yo, la verdad es que de las veces que pedía comprarme algo, nunca me daban la autorización, siempre con ropa regalada, que llegaba al centro y te la regalaban, te la pasaban. Entonces, y por otro lado, yo estaba ganando un sueldo bastante bueno. Entonces, no veía como la coherencia. Y el último año, en los últimos meses, yo igual estaba en un cargo de jefatura en un instituto acá en Santiago. Pero bueno, parece que eso tampoco importaba mucho. Y entonces empecé a acumular mucha rabia,
me empecé a cuestionar cosas y llegó un momento en que yo, durante este tiempo, este último año, que estaba con tratamiento psicológico, decido pedir la dispensa, porque yo ya había hecho la fidelidad a los 23. Uno hace un testamento en el cual uno le deja todos sus bienes a una fundación. No, en ninguna parte uno le deja como directamente a los Opus Dei, pero esa fundación está controlada por